La tan esperada ley de presupuesto ya ingresó a lo que es el Parlamento y ahora, bueno, de acá a fin de año se va a trabajar en ella para que sea aprobada y a partir del 1 de enero de 2026 y en los 4 años que sigan va a ser la ley que, como dijimos el capítulo pasado, es el primer gran mojón del Frente Amplio y además va a ser la guía, la hoja de ruta que va a tener el gobierno. Claro está de que no es algo que por fuera de esta ley no pueda pasar más nada, pero va a marcar un rumbo claro para lo que es el gobierno del Frente Amplio. Primeros ecos, primeras repercusiones que empezó a tener eh, este, esta ley, que por lo pronto parece ser que, bueno, que va a tener ciertas modificaciones en el legislativo, pero que también bueno, se advirtió que no va. Hay tantas voces y hay tanto para analizar que vengo pensando mucho en cómo ordenar lo que es este capítulo, pero primero va a entrar al Parlamento. En el Parlamento sí se pueden hacer modificaciones, pero ya Odone dijo que hay un margen. Advierte que hay un margen que no va a poder generar tanto cambio dentro de lo que es el marco legislativo. Algunas cosas que quiero primero destacar y aclarar y ver, porque me parece que está bueno decirlas antes de entrar un poco ya en el análisis y la opinión de lo que son estos primeros coletazos de este, este nuevo presupuesto. Primero, la elaboración del presupuesto va por el Poder Ejecutivo. Presidencia, Ministro de Economía y Finanzas más OPP. Después se presenta en el Parlamento dentro de los 6 meses de la asunción. El Frente Amplio llegó hasta lo último para poder hacerlo. Esto se da en el artículo 214 de la Constitución. Y en este caso, bueno, lo que va a hacer, se redactó, como decíamos, se presenta en Cámara de Diputados. Primero se analiza con lo que es una comisión de presupuestos integrada con Hacienda, y la Cámara de Representantes tiene 45 días para aprobar o modificar el texto. Luego pasa al Senado. En el Senado también hay 45 días para estudiar y votarlo. Y si se llegan a introducir cambios en el mismo, vuelve a representantes para que los mismos se vuelvan a pronunciar respecto a estos cambios. Una vez que ambas cámaras aprueban el texto, se vuelve a Poder Ejecutivo. Y ahí el Poder Ejecutivo tiene la potestad de vetar de manera total o parcial lo que son estas modificaciones en los últimos 10 días siguientes. ¿El Parlamento puede levantar ese veto? Sí, pero precisa una mayoría especial de 3/5 de cada cámara. O sea, es bastante alto lo que se pide para poder eh, suprimir un veto ejecutivo, presidencial. Entonces, bueno, lo que sucede, como decíamos, es que si todo sale bien, el 1 de enero de 2026 arranca a ser vigente esta ley. El Parlamento, como decíamos, puede cambiar lo que es esos vetos, pero también hay un lapso de 140 días que lo manifiesta la Constitución. Entonces,
Eso es un aspecto, creo que primordial para tener. Y una cosa que también a destacar, que ya para prevenir a algunos que quieran hacer algún cuco, en el caso de que vamos a ir al panorama más complejo para el Frente Amplio, no se llega a aprobar la ley de presupuesto, queda vigente el actual presupuesto. O sea, no es que hay un gobierno sin presupuesto, porque ahora justo escuchaba a Abdala, dirigente del Partido Nacional, como que dejaba como entrever, no estaría bueno un gobierno sin presupuesto. Bueno, sin presupuesto que el gobierno proyecta. El presupuesto va a tener, probablemente con muchas complicaciones, porque claramente el presupuesto es de un presupuesto anterior, que no es de tu fuerza política, pero digo, hay que tener, creo que cierta mesura en este momento. No hay que entrar todo el tiempo en la de ver cucos y fantasmas y todo, y llevar cierta tranquilidad. En un momento donde aparte la gente está expectante, quiere saber qué va a pasar, pero que también es un idioma complejo, técnico, complicado, que hay que saber explicar. O por lo menos intentar saber explicar. Culminado lo que es la parte más explicativa de, de cómo se va manejando. Hay que decir que, bueno, que es una ley que tiene más de 700 artículos, que va a tener mucha discusión, que va a tener que tener preacuerdos, acuerdos después más extensos, muchas horas en parlamento, y que entiendo yo que más allá de todo eso, que va a haber mucha tela para cortar, el gobierno va a tener su presupuesto. Eso creo que es lo primero que hay que decir para también calmar las aguas. Soy un convencido de que el gobierno va a tener su presupuesto. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, va a tener ese presupuesto. Entiendo yo de que el Frente Amplio ya realizó el trabajo silencioso o las negociaciones más difíciles en off para que, sobre todo en diputados, se pueda acordar. Ya lo vimos en una primera instancia en un cabildo abierto que así lo hizo, que me parece que eso va a ser una réplica ahora, siempre con advertencias que puede cambiar sin duda algunas negociaciones en este proceso. Es el proceso más complejo, pero creo que hay ya acuerdos hechos que van a ser sobre todo en Cámara de Diputados aprobar el proyecto y en senadores es todo mucho más allanado porque el Frente Amplio tiene mayoría. Entonces, bueno, creo que va por ahí. Después, que a grandes rasgos, porque soy totalmente honesto, sí, imposible leer un presupuesto ahora cuando salió. Sí, alguna leída que otra, algún análisis que otro, algún porcentaje que otro. Bueno, da un presupuesto en líneas generales que no termina de convencer. Y que creo que es algo que se veía venir también. Ya lo. Ya las señales eran claras. A uno. Esto es como todo, ¿no? Y me puedo poner en la piel del militante frente amplista y bueno, vamos a pelear hasta lo último, ¿para qué?
y se la llevo y está bien, y hay que darle hasta lo último, pero habían cosas que con O'Donnell no iban a pasar y no van a pasar. Me parece a mí que ahora el Frente Amplio, como fuerza política, va a salir a defender este presupuesto, va a querer alinear a su militancia y que se va a encontrar seguramente con una militancia disconforme en algunos aspectos. No digo en todo, pero en algunos aspectos. Bueno, y que ahí va a tener que los dirigentes más importantes dar la cara y ver de qué manera pueden defender este presupuesto. Que yo no estoy de acuerdo que sea, y que sea del programa del Frente Amplio, que se haga una réplica de eso. Claro está, de que un programa proyecta a veces cosas que no van a suceder o se extralimita. Todo eso es comprensible, lo entiendo. Nos vamos a veces un poco como de que la mente vuela y bueno, y yo eso lo entiendo porque pasa y no le pasa solo al Frente Amplio, y las promesas de campaña son una cosa y después cuando vos llegas al gobierno es otra. Todo eso está tenido en cuenta. Pero la realidad es que tampoco el programa de Frente Amplio se ve reflejado en el presupuesto. No lo siento así. No lo siento así. Siento de que se van a querer hacer modificaciones, pero que no van a... O sea, acá la voz prácticamente oficial es la de Odone, y cuando él advierte, cuando él dice algunas cosas, ya está, no hay mucha vuelta después. Podrá uno después estar de acuerdo, en desacuerdo, protestar, no protestar, bueno. Pero que Odone cuando habla y advierte, por lo general no cambia mucho el eje. Entonces digo, hay cosas que me parece que no cumple el presupuesto. Que no cumple. Y que ahí es el momento donde hilar fino y saber poder defender una postura, pero hilar fino de verdad, no entrar en la de Fernando Pereira, de que todo el tiempo, no, porque de Holgado se olvida, que la deuda, que... Ya está, ya está. Basta del gobierno anterior y que la Ferrari con con dos ruedas y una rueda pinchada y que no hay Ferrari, que hay Ferrari y que no tiene motor y que tiene motor. Bueno, no, cansa, es refrito, ya ni siquiera es algo que vos digas, no, que el gobierno anterior. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a pensar o va a pensar en este caso Fernando Pereira que con ese discurso va a convencer al militante frente amplista o al votante frente amplista? Pienso yo eso. ¿Hasta cuándo? No tomen a la gente de tonta. No la tomen de tonta. No cometan el mismo error que la vez pasada. No lo hagan. Van camino a lo mismo. Camino a lo mismo. Que el gobierno anterior, que la derecha, hacer un fantasma del otro cuando después tenés que cortar el bacalao y no lo haces. Bueno, entonces, si hay que defender, bueno, se tiene que defender de otra manera. De una manera más me parece perfecto, cara a cara, y decir, mira, bueno, tuvimos que hacer esto por esto, esto y esto. Pero no se ve reflejado en algunas cosas. Y hay que hacerse cargo también. Orsi dijo que no iban a haber impuestos y hay impuestos. No me la quieran maquillar de otra forma. No venga acá, Valdomir, y que los ajustes y que... Hay impuestos. Y bueno, y capaz que esa palabra tan horrorizada que hay en el aspecto y el espectro político de impuestos, es una palabra que
Es como dictadura, es como que no se puede hablar de eso. Bueno, tener un sincericidio y decir, bueno, muchachos, sí, va a tener que haber impuestos. Porque si después vas a poner impuestos. Claro, acá también lo que choca es que es el impuesto, se agregaron 3 impuestos, que son algunos, se habla de ajuste, uno que se tenía que empezar a regir y no se regía, bueno, en fin. Pero después está el famoso impuesto a las compras del exterior, el impuesto Temu y bueno, y es un impuesto más. No, que la Cámara de Comercio Empresarial y los sindicatos y que es un impuesto más. Entonces no tratemos de también no mentir a esos niveles. Como lo mismo es Carolina Cose. El 6+1 y salió a hablar y a decir y a vocificar eso. No está ni cerca el 6+1. 3,3 la educación. ¿Te parece que va a llegar al 6+1? Y por la esquina va a pasar el 6+1. Entonces digo, mesura. Después uno, sin tanto conocimiento, porque es la realidad, también leer un presupuesto, leer a nivel general todo, lleva un estudio mucho más exhaustivo que claramente quien habla no lo tiene, pero acá, digo, si no, no se puede opinar de nada, y más como, también como ciudadano de todo. Bueno, que vos decís, bueno, el presupuesto. Y a mí me gustaría que me expliquen, por ejemplo, digo, 16% a defensa. Parece que, ¿no te parece mucho? Como que eso también me hace ruido. Ah, bueno, habrá instancias donde dirigentes del Frente Amplio lo hablarán, lo, lo podrán explicar mejor. Me gustaría escuchar también eso. Y después ya, como el abrir el paraguas, ¿no? Que nosotros proyectamos para lo que es el progresismo y un camino que no solo llega en 5 años, sino más. Bueno, pero no decía ni en la letra chica eso tampoco. Entonces, hay que bajar un poco a tierra y bueno, y ver de qué manera poder explicar este presupuesto que por el momento, bueno, entra en un modo de negociación que yo creo que no va a tener grandes cambios. No creo. No creo. La bancada de diputados y bueno, de senadores también, en su gran mayoría es del MPP y el MPP en teoría va a cerrar filas con lo que diga Odone, más allá de que pueda capaz que su militancia no estar de acuerdo en algunas cosas. Bueno, vaya uno a saber y problemas internos tendrán ellos que resolver, pero parece que va a cerrar filas ahí y no. Y ya con esa mayoría que tiene el MPP es difícil después que ciertos partidos que capaz que están de la otra ala puedan modificar algo. No creo que tenga mucha modificación. Y va a terminar siendo las advertencias que el ministro de Economía dijo. Así que bueno, lo que sí entiendo es que los votos van a estar, sobre todo en Cámara Baja, para poder ver aprobar ese proyecto. Que tendrá alguna modificación, sin duda, pero entre los marcos que Odone dijo y que va a predecir, no creo que haya mucha cosa. Tendremos estos meses para analizar, para ver, para estudiar qué se va a ir cambiando de el presupuesto. Después, bueno, hay aspectos sí importantes. Bueno, se va a intentar
concentrar parte del presupuesto en lo que es salud mental, un hospital de la costa, en lo que es la pobreza infantil, bueno, ejecutar políticas públicas para ese lado. Y bueno, y se verá a ver después si se termina cumpliendo o no. Gente, gracias por estar ahí, pongan me gusta, suscríbanse, que vamos a seguir siendo más contenido. Chau, chau.